La Organización Internacional para las Migraciones y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, con el apoyo de la OEA, dieron a conocer hoy los resultados de un estudio exploratorio sobre la interacción del hambre, la violencia y la migración y el impacto en las vidas de miles de personas vulnerables que viven en el Triángulo Norte de Centroamérica. Según el estudio, el hambre sin fronteras, estos tres factores se entrelazan, especialmente cuando los tres países que se han estudiado, El Salvador, Guatemala y Honduras, están sufriendo los efectos de temporadas secas o de sequías prolongadas por segundo año consecutivo. Tengo el gusto de conversar esta noche sobre este tema con Miguel Barreto, director regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Señor Barreto, ¿qué tal? Gusto de saludarlo, buenas noches y gracias por venir a CNN Dinero. Buenas noches, José Manuel. Un gusto estar con ustedes nuevamente. El gusto es nuestro. La conclusión a la que han arribado en este estudio es que en medio de la prolongada sequía y la violencia, los habitantes de estos países de Centroamérica están emigrando por la falta de alimentos. O sea, la migración como un fenómeno ya no de un futuro mejor, sino que simplemente de supervivencia, ¿no? Nosotros lo que hemos constatado son evidencias certeras que existe una vinculación entre lo que es inseguridad alimentaria y migración, particularmente. Desde el año pasado, cuando realizamos la evaluación de post cosecha, luego de la sequía que afectó a América Central y que este año hemos vuelto a hacer, donde evidentemente surgen cifras importantes que indican que debido al fenómeno de la sequía y evidentemente a la inseguridad alimentaria que reina particularmente en el corredor seco de América Central, hay familias, hay personas que están migrando dentro y fuera de los países. Lo que no tenemos todavía, y por eso es un estudio exploratorio, son datos concretos sobre cifras, sobre áreas geográficas, etcétera. Y la intención de lanzar este estudio es llamar la atención sobre esta situación, pero sobre todo también llamar la atención sobre la necesidad de seguir trabajando con otras organizaciones como la OIM, la OEA y también el Banco Interamericano de Desarrollo para profundizar más en justamente identificar las corrientes y las figuras o los números más importantes. Ciertamente que faltan cifras, faltan estudios posteriores para seguir de alguna manera definiendo la arquitectura de esta triste situación. Ahora, ¿qué pueden hacer los gobiernos para solucionar esto o al menos para aliviar la situación de alimentos que están sufriendo estos tres países? Partamos de la premisa primero que estamos hablando de un área geográfica de altísima inseguridad alimentaria, en primer lugar porque no hay acceso a alimentos, en segundo lugar porque no hay producción suficiente y en tercer lugar porque existe definitivamente un impacto también en la desnutrición, particularmente de los niños. Entonces estamos hablando de un área muy vulnerable, un área donde los agricultores son de subsistencia, que básicamente tienen un ingreso temporal debido a la siembra del café o de la cosecha del café o del azúcar. Ahora, lo importante es justamente generar conciencia de que más allá de la crisis humanitaria a la cual nos estamos enfrentando, porque estamos hablando de más de 3.4 millones de personas afectadas y estamos hablando más de 1.5 millones de personas de inseguridad alimentaria moderada y severa. Más allá de eso, es invertir a largo plazo, buscar niveles de inversión en programas de seguridad alimentaria, de protección social y sobre todo de irrigación para que permita que esta área no siga siendo cíclicamente afectada por sequías y poder permitir que estas poblaciones no tengamos que apoyarlas con labores de emergencia cada año. Ahora bien, ¿qué puede hacer el SICA u otras entidades u otras organizaciones o qué iniciativas se pueden tomar por parte de otros gobiernos? Porque en Latinoamérica estamos viendo cómo traer sirios, por ejemplo, lo cual puede ser sumamente loable, pero en el patio de nuestra propia casa tenemos gente con hambre. Y uno no escucha una sola palabra de este tema de los grandes medios de comunicación de la región, ni en boca de nuestros líderes regionales. ¿Qué se puede hacer concretamente? En primer lugar, hay que generar conciencia de que el tema de la seguridad alimentaria es un tema clave en la agenda pública nacional, regional e internacional. Eso en primer lugar. Y esto significa generar voluntad política. Y esto significa también generar corrientes de inversión, no solamente de los propios gobiernos, sino de los organismos financieros internacionales y de los donantes destinados justamente a invertir en programas de seguridad alimentaria que brinden permanencia, que brinden resiliencia a estas poblaciones que son afectadas permanentemente por estos fenómenos. Ahora, es fundamental hacerlo no solamente por un hecho de migración, es fundamental hacerlo porque en este corredor seco, como en otros lugares de la región donde estamos ya afectados por sequía debido al fenómeno del Niño, estamos hablando de que se están deteriorando los niveles de desnutrición aguda a nivel de los menores de 3 años, lo cual sí es grave porque evidentemente puede generar una crisis humanitaria mayor. Usted lo ha dicho, se trata de una crisis humanitaria.
¿podría estimar la cantidad de personas que afecta esta hambruna, producto de esta sequía y producto de esta migración que se está teniendo lugar en este lugar? En primer lugar, no quisiera yo emplear la palabra hambruna. Hambruna, el hambre es un fenómeno estacional que se presenta. Cuando estamos hablando de millones de personas en una situación de hambre por mucho tiempo, estamos hablando de hambruna. En América Latina no existe hambruna. En América Latina lo que existe es hambre estacional y que está generando niveles de malnutrición, particularmente los niños, y el número de personas afectadas por la sequía solamente en América Central, como lo he dicho, es de más de 3.5 millones de personas, de los cuales 1.3 requieren asistencia inmediata. Y el problema que tenemos en América Central es que este 1.3 millones de personas que son afectadas severa o moderadamente en inseguridad alimentaria no van a tener una cosecha hasta el próximo mes de agosto. Es decir, claro, han perdido la cosecha de esta vez y solamente cosechan una vez al año. Si la cosecha de postrera también fenece por carencia de lluvias, vamos a tener una situación mucho más grave. Pero lo importante ahora es tomar conciencia política y financiera que hay que invertir en estas áreas, primero para reducir los riesgos actuales, pero sobre todo para invertir a largo plazo. Eso es fundamental en esta región. La Asamblea General de Naciones Unidas va a ser una instancia adecuada, una instancia propicia en la cual ustedes probablemente puedan transmitir este problema tan grave que se está viviendo en Centroamérica a gobernantes de la región, por ejemplo? No tenemos previsto en la Asamblea General hacer un discurso sobre este tema, pero muy probablemente los países que están afectados lo harán. Para nosotros lo que es fundamental es llamar la atención sobre esta situación, seguir trabajando a nivel de los organismos regionales como la OEA, la CELAC, seguir trabajando directamente con los gobiernos donde además tenemos presencia, que son 12 países de la región y particularmente 4 en América Central, para buscar juntos las mejores alternativas de salida a esta situación crítica en la cual se enfrentan millones de latinoamericanos. Pero tú has dicho una verdad muy cierta. No hay atención internacional a esta situación, porque estamos en una situación también mundial donde las crisis humanitarias están llamando la atención del mundo y lo importante para nosotros es entender que en América Latina, sin la dimensión del conflicto que existe en otros lugares, es fundamental invertir y sobre todo generar responsabilidad nacional para darle apoyo de largo plazo a estas poblaciones y poder eliminar de una vez por todas el hambre en nuestra región. Es que eso es lo que llama poderosamente la atención, 1.3 millones de personas padeciendo hambre estacional y esto no está en la portada de los periódicos. Miguel Barreto, director regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, muchísimas gracias por comparecer esta noche aquí en CNN Dinero. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. Buenas.